En este siglo XXI hemos enfrentado numerosos cambios producto de diversas variables. La manera de comprender los requerimientos de la sociedad del conocimiento, de la información y del aprendizaje, los nuevos formatos en la comunicación, en la presentación del conocimiento, entre otras cuestiones, inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es por esto que numerosos investigadores afirman que la educación en estos tiempos debe ser crítica, reflexiva y creativa, basada en una posición diferente del alumno y del docente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Las situaciones vividas por los alumnos en situación de evaluación exigen reflexionar acerca de por qué fracasan no solo en los exámenes, sino también en situaciones de demostración de sus habilidades, actitudes y valores. Una de las respuestas que con más frecuencia se escucha es que no saben aprender, y es por esto que un concepto de capital importancia en este planteamiento son las estrategias de aprendizaje. El enfoque cognitivo se destaca como aquella perspectiva teórica que estudia los procesos psicológicos que contribuyen a construir el conocimiento que las personas poseen del mundo y de sí mismas. Trata de comprender los procesos psicológicos con los que los sujetos establecen sus relaciones, como por ejemplo la percepción, atención, memoria, razonamiento, entre otros. Nuevos problemas son analizados desde esta perspectiva. Uno de ellos es el aprendizaje, y surgen conceptos claves como representación, creencias, conocimiento implícito, motivación, ideas previas, entre otros. Desde una perspectiva histórica, la psicología cognitiva surge como una respuesta a las limitaciones que presentaba el conductismo. Este sostenía entre sus postulados que los procesos cognitivos consistían en una caja negra donde lo observable eran las conductas que se realizan a posteriori de esos procesos. El sujeto se consideraba como una tabla rasa y todo lo que adquiría por medio de mecanismos asociativos, por lo que el área fundamental del estudio es el aprendizaje. La estructura de la conducta sería una copia isomórfica de las variaciones ambientales. El núcleo central de esta teoría lo constituye la relación entre estímulo y respuesta. El cognitivismo, por su parte, pretende echar luz sobre esta situación, y su objeto de estudio será esencialmente los procesos que se desarrollan en el cerebro. La psicología cognitiva se desprende del conjunto de disciplinas que conforman las ciencias cognitivas. Utiliza la analogía mente-ordenador, que se constituye como metáfora explicativa del funcionamiento de la mente. Supone considerar la mente como un sistema de procesamiento de la información que codifica, retiene y opera con símbolos y representaciones. La psicología cognitiva explica la conducta de acuerdo a entidades mentales que se comprenden como estados, disposiciones o formas de organización interna de la información. Ahora bien, situándonos en el escenario escolar. En el aprendizaje escolar, el alumno establece relaciones entre la información nueva y los conocimientos previos, organiza y puede monitorear todo el proceso, ya que puede pensar y reflexionar sobre las etapas, utilizando para ello estrategias de aprendizaje. El aprendizaje de este modo es un proceso activo y constructivo. Es activo porque el alumno, con la información que recoge del medio, construye una representación interna que se organiza en los esquemas mentales. Esta actividad mental le permite estructurar los conocimientos utilizando estrategias para lograr que esa información sea adquirida, organizada y almacenada en la memoria.
Por otro lado, es constructivo, ya que los procesos utilizados permiten la construcción de significados a partir de establecer relaciones entre la información almacenada en la memoria y la nueva información. Se destaca la presencia de procesos de alto nivel cognitivo, como por ejemplo, elaborar, relacionar, organizar y almacenar la información en los esquemas de conocimiento. Desde esta perspectiva teórica, se entiende el aprendizaje como un proceso dinámico en el cual el alumno realiza un conjunto de operaciones y procedimientos mentales que le permiten procesar la información que recibe. Cuando se aprende un material, se pone énfasis en la utilización de estrategias, la elaboración, organización, comparación, construcción de conceptos, argumentación, entre otras. En este proceso, el alumno se orienta a la comprensión del conocimiento y para ello establece relaciones entre la nueva información y los conocimientos ya almacenados. En consecuencia, hay una reestructuración de los conocimientos que posee el alumno y del material a aprender. Son estas relaciones que el alumno construye activamente las que otorgan significado y sentido a los conocimientos. Es el alumno quien debe seleccionar la información relevante, comparar las ideas centrales con los conocimientos previos, organizar e integrar estos nuevos conocimientos y también supervisar la comprensión de la información y en caso de que así no suceda, poder revisar y modificar este proceso. La memoria y los esquemas son las estructuras del sistema cognitivo que permiten explicar el proceso de aprendizaje. En la primera, es posible describir sistemas organizados de manera dinámica que se encuentran interconectados. Son el registro sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. El concepto de memoria a lo largo de estas décadas ha variado según la función. No es meramente reproductora del mundo, sino la de reconstrucción sobre la base de representaciones internas. Vista desde esta perspectiva, el aprendizaje es resultado de una construcción y reconstrucción personal. Los esquemas, por su parte, son estructuras de conocimiento cuya función es guardar la información adquirida. Esta información adquiere formatos de representaciones internas que se almacenan en la memoria a largo plazo mediante su incorporación y vinculación a un esquema o más. Si es preciso y a efectos del aprendizaje, se construyen nuevos esquemas para organizar la nueva información que permanece y que le permite al alumno utilizarla a partir de la puesta en marcha de diferentes estrategias, como serían la selección, almacenamiento, elaboración, organización y recuperación de la información. Los esquemas son fundamentales para la comprensión de hechos y de situaciones. También intervienen en la adquisición de los nuevos conocimientos, ayudan a comprender y a recordar textos y permiten predecir y clasificar nuevas experiencias. En síntesis, son estructuras que intervienen en la comprensión y en el aprendizaje. El aprendizaje, desde esta perspectiva, no se puede reducir a adquirir respuestas, sino que implicaría a su vez cierto dominio de mecanismos activos de construcción de nociones o proposiciones significativas y la asimilación de estas a los propios esquemas o conocimientos previos. Entonces, la memoria está estructurada como un sistema interconectado donde la actividad es lo que permite organizar los conocimientos de manera dinámica.
Estos conocimientos se relacionan entre sí construyendo una red de significados. El aprendizaje dependerá de la manera en que organizamos el material y las estrategias que utilizamos para recuperarlo. El material recuperado no es el mismo que entró, sino que lo recuperamos reconstruido. De acuerdo a lo expresado anteriormente, este modelo permite describir cómo aprende un alumno, donde los procesos de atención, reconocimiento de patrones y percepción selectiva tienen la función de pasar y transformar la información desde el registro sensorial a la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, de tal modo que allí se cumple el proceso de selección. Luego, en la memoria a corto plazo, la información es codificada en términos conceptuales para asegurar su almacenamiento en la memoria a largo plazo, precisamente en los esquemas de conocimiento. La información almacenada puede volverse nuevamente accesible mediante el proceso de recuperación. Son los procesos de generalización y transferencia que permiten la recuperación y la aplicación de lo aprendido en situaciones diferentes en que tuvo lugar el aprendizaje inicial. Los contenidos recuperados son los que dan lugar a la ejecución de tareas, y esto sirve a los fines de comprobar que el aprendizaje tuvo lugar. En este proceso de aprendizaje, diversas variables entran en juego, otorgándole un matiz complejo. Algunas de ellas son las variables personales, de contexto y de tarea. A partir de este recorrido teórico, se pueden señalar las siguientes notas que caracterizan el aprendizaje desde el enfoque cognitivo. En primer lugar, es un proceso complejo y dinámico, que implica la actividad constructiva del alumno, que además construye una representación interna. En él se establecen relaciones entre la nueva información y los conocimientos previos. Se construye una red de conceptos y significados y se activan estrategias de adquisición, almacenamiento, codificación, recuperación y estrategias metacognitivas. En este proceso interviene la memoria y los esquemas de conocimiento, e inciden tres variables: la de tarea, la del docente y la del alumno, y además se orienta hacia objetivos determinados. Con los aportes de las investigaciones cognitivas actuales, estamos en condiciones de afirmar que el alumno no es un mero receptor pasivo de la experiencia y la información que recibe. Es una persona que utiliza estrategias cognitivas y conocimientos previos para enfrentar estas limitaciones cognitivas. En esta concepción, los alumnos son activos, constructivistas e interpretativos, y el aprendizaje es un proceso que proporciona el desarrollo y la reestructuración de los esquemas de conocimiento existentes. Del mismo modo, también se puede afirmar que todo docente busca en su práctica modificar las ideas con las que los alumnos llegan a la escuela, de carácter cotidiano y superficial, y que éstas sean transformadas por otras más académicas, científicas y elaboradas. Algunas investigaciones cognitivas ponen énfasis en la génesis y en la construcción de los conocimientos, o bien destacan la importancia de la comprensión y de la interacción en el aprendizaje o las estrategias de aprendizaje que utilizan los alumnos. Los aportes de la psicología cognitiva también se relacionan con la enseñanza. Se considera que el aprendizaje será más eficaz si el maestro gradúa o distribuye mejor la nueva información, de forma que no sature o exceda los recursos cognitivos disponibles de sus alumnos, favoreciendo la construcción de estrategias que apunten a un aprendizaje completo
comprensivo y profundo. Esta enseñanza crítica y reflexiva es posible en el aula y con el grupo de alumnos. Dadas las notas mencionadas, podemos señalar que los objetivos generales del presente curso son analizar las aportaciones de las teorías sobre la construcción del conocimiento a la práctica educativa, descubrir las relaciones entre los procesos cognitivos y el aprendizaje escolar, comparar los estudios referentes a la apropiación del conocimiento de las distintas escuelas psicológicas, valorar el impacto en la escuela contemporánea de las teorías psicológicas como medio de explicación del aprendizaje en el alumno y, por último, analizar el enfoque por competencias y sus implicaciones en el desarrollo de una nueva concepción del espacio educativo y la acción de los participantes en dicho evento. Para poder llevar a cabo este curso, será necesario revisar los siguientes temas y subtemas. En primer lugar, daremos un vistazo a la construcción del conocimiento y revisaremos su relación con los sistemas educativos, con la representación, el desarrollo de la inteligencia y su construcción social, así como los aportes de la psicología cognitiva. En la segunda unidad, desarrollaremos aquello que tiene que ver con lo cognitivo y con el aprendizaje. Nuestros temas serán la mente en desarrollo, los estadios de desarrollo cognitivo, el desarrollo cognitivo y la memoria, y las ideas previas, el cambio conceptual y la educación. En la tercera unidad, revisaremos los paradigmas en la psicología de la educación, en donde revisaremos las obras de Jean Piaget, Lev Vygotsky y David Ausubel, así como la de Carl Rogers. Por último, en la cuarta unidad, nos acercaremos al aprendizaje por competencias, en donde, además de conceptualizar el concepto, veremos cómo se generan las capacidades, cómo se puede adaptar el alumno al cambio y cómo puede enfrentarse a la solución de situaciones complejas, situándose en riesgos metodológicos. Sea pues este curso un parteaguas en nuestra práctica educativa y nos ayude a resolver los problemas cotidianos que enfrentamos en el aula. Muchas gracias.